Hay criterios generales que ustedes van a identificar fácilmente, así que no se deben. Y después es por las fracturas de los niños que requieren vendaje en 8. Acuérdense que la cirugía está indicada para casos complicados, que son muy desplazadas, bilaterales, expuestas, con lesión de ligamentos, etc. Hay criterios generales que ustedes van a identificar fácilmente, así que no se deben alarmar por esto. En cambio, los del tercio distal o Allman tipo 2, todas son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque estas lesiones distales, Allman 2, generan usualmente lesión de los ligamentos coracoclaviculares. Bien, eso con la fractura de clavícula. Una de las lesiones más importantes es la luxación del hombro. La luxación del hombro es la luxación más frecuente del miembro superior. Y no solo la más frecuente del miembro superior, sino también es la luxación más frecuente de los adultos y en general la más frecuente de todas. Le voy a poner la más frecuente del organismo, porque es la más común, más que la del codo, más que la de cadera, etc. Luxación de hombro. Puede tomar una dirección anterior, llamada también subcoracoidea. Y ocurre sobre todo en personas jóvenes que presentan una caída. ¿Y se acuerdan cómo es la caída? La caída tiene tres componentes. La caída tiene una abducción, o sea, con el brazo separado, rotación externa y extensión. A veces no están todos, pero es el mecanismo. El brazo, el miembro superior está rotado hacia afuera, abducido y extendido hacia atrás. Y a veces uno se cae hacia atrás, ¿no? Eso hemos explicado claramente. Abducción, rotación externa y extensión del hombro. Bien. En cambio, las posteriores, que son mucho menos frecuentes, ¿se acuerdan por qué se ocasionaba? Por crisis convulsivas. Como si en el momento de la convulsión podía ir para atrás. Pero de lejos, la luxación anterior, que en realidad es antero-inferior, ¿no? Va hacia adelante y hacia abajo, simplemente anterior. Clínicamente se manifiesta por dolor, deformación y disfunción. La deformación, voy a ponerlo acá, se manifiesta por el signo de la charretera. O charreta. Eso lo diferencia de la pseudocharreta que lo hemos visto arriba en la luxación de clavícula. Dolor, deformación, signo de charretera. Las complicaciones más frecuentes son, si se trata de una lesión neurovascular, ¿cuál es? La lesión del nervio axilar. ¿Y cuál? O circunflejo. ¿Y cuál era la función del nervio axilar? Principalmente inervar el deltoides y además daba sensibilidad a toda la zona lateral, ¿no? La zona lateral, justamente cuando va el deltoides, la zona lateral del brazo. Entonces se pierde sensibilidad en esa zona cuando está afectado. Si no está afectado, probablemente no va a haber sintomatología. Además está la lesión de Bankart. Y la lesión de Bankart, no olviden que es la lesión B de borde, el borde de la cavidad glenoidea. Estamos hablando del labrum, un desgarro del labrum, que es el cartílago que está justo debajo, acá en la glena, este cartílago que está acá abajito, ¿no? Eso se desgarra en la lesión de Bankart. O podría ocurrir la lesión de Hill-Sachs, que es una fractura de la cabeza del húmero. Un desgarro, como si se desportillara la cabecita del húmero. Bien. Entre estos, sobre todo Bankart. Y si le hablan de lesión neurovascular, la de nervio axilar o circunflejo. También puede generar lesión de la arteria circunfleja y eso puede llevar a una necrosis de la cabeza incluso, pero ya es menos frecuente. El tratamiento es, ya saben, es reducción, inmovilización y rehabilitación. La reducción tiene dos componentes, la tracción y el apalancamiento. Cuando hablamos de tracción, esta tracción tenía que tener dos componentes. Uno, tiene que haber una contratracción y además una abducción, ¿cierto? Que es justamente lo que estamos viendo y por eso es la técnica más, un poco más realizada hoy en día, que se suele hacer un poco más de frecuencia, no la mejor, pero ya hemos dicho que la mejor es la que el equipo de guardias tenga más entrenamiento, ¿no? Tracción, ahí está, con contratracción, con el miembro superior en abducción. Y eventualmente algunas técnicas pueden incluir rotación externa y eso ya es el apalancamiento. El tema es que el apalancamiento, la rotación externa se hace usualmente cuando hay personas de experiencia. Aquí dentro, en apalancamiento, se encuentra la maniobra de Kochar, que no es la que estamos viendo acá en la imagen, pero donde vean tracción, abducción, rotación externa, se está refiriendo probablemente una de ellas a la maniobra de Kochar. Lo que estamos viendo en la imagen es la técnica de tracción, contratracción, que es parecida a la que pone el pie, que es la maniobra de Hipócrates o la técnica hipocrática. Ese es el mecanismo de reducción. Kochar es una de las más usadas, pero es peligroso por la rotación que hace, por el apalancamiento, que puede generar más lesiones neurovasculares, más fracturas asociadas y demás. La inmovilización, no olviden que debe ser por 3 a 4 semanas, como máximo, que es el tiempo de inmovilización del miembro superior, por 3 a 4 semanas, y la rehabilitación sí debe hacerse de todas maneras. Bien, entonces, más allá de las técnicas, esto en teoría lo hemos revisado con mucho detalle, incluso con los movimientos respectivos, pero acuérdense que básicamente el paciente tiene que hacerse tracción y abducción principalmente. Y aquí entran ya, puede estar en posición supina, como están viendo en la imagen ahí, en el grafiquito, o puede estar en posición prona, que es boca abajo, con el pecho hacia abajo, que es la maniobra de Stinson. Pero acuérdense los componentes principales. Vamos a la fractura de húmero. La fractura de húmero puede darse en su zona proximal, esta zona de acá, puede darse en su zona media, es decir, la diáfisis, o puede darse en la zona distal, fracturas proximales, fracturas medias o fracturas distales. ¿Ya? Las fracturas proximales son más frecuentes en ancianos, y dentro de las fracturas de los ancianos, la más común es la del cuello de húmero. El cuello del húmero. Y esta fractura del cuello del húmero se da sobre todo a nivel del cuello del húmero quirúrgico, es decir, esta acá donde estoy poniendo mi trazo, ¿no? Que lo diferencia del cuello anatómico. Usualmente ocurren en ancianos con osteoporosis, o en general con los huesos ya desmineralizados, debilitados, ¿sí? Por lo tanto son fracturas patológicas, caídas de baja energía. Muy bien, las fracturas de la diáfisis del tercio medio, son más frecuentes en ancianos, perdón, en jóvenes. En jóvenes por lesiones de alta energía, a diferencia de las del tercio superior, del cuello de húmero, que era más común en abuelitos osteoporóticos. Y las distales son más frecuentes en los niños. Y dentro de estas, la supracondilia es la más común. Bien, la supracondilia la vamos a ver abajo, en el cuadrito, así que aquí vamos a enfocar sobre todo al de los ancianos y al de los jóvenes, la parte proximal y de la parte media. No olviden que las fracturas de húmero de la parte proximal generan dolor, deformación y disfunción, ya eso no lo vamos, como todas las fracturas, pero hay algo importante, las fracturas del húmero proximal generan hematoma de Enneking, que era ese hematoma que ocurría en brazo y que podía llegar a tórax, ¿cierto? Porque el sangrado pasaba por el túnel, por la cuadradera bicipital, ¿se acuerdan? El hematoma de Enneking es el dato característico de las fracturas del cuello quirúrgico del húmero. Un dato acá es que las fracturas del cuello anatómico generan necrosis avascular de la cabeza, algo que no es muy común en las fracturas del cuello quirúrgico, es más en las fracturas del cuello anatómico. Las fracturas del tercio medio, la de los jóvenes, el dato importante acá es que generan lesión del nervio radial. ¿Y qué pasa cuando el nervio radial se lesiona? Clínicamente, ¿cómo es el paciente? El nervio radial que inervaba extensores de la mano, extensores de dedos de la mano.
Por lo tanto, la mano no puede hacer extensión. Dificultad para la extensión. Se limita la extensión por lesión del nervio radial. ¿Ok? Y el dato de las distales es que pueden generar lesión del nervio mediano. Eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Las fracturas del húmero proximal, del cuello del húmero, que es lo que estamos enfocando más acá, dado que son patológicas, generalmente aquí se hace osteosíntesis, es decir, son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque son fracturas patológicas. Las del tercio medio, que son ya más en jóvenes, va a depender. ¿De qué? Si son fracturas no desplazadas, estables en general, el tratamiento es este de acá. ¿Cómo se llama eso? El yeso colgante de Caldwell. En cambio, si se trata de fracturas desplazadas inestables, como en toda fractura inestable, tiene que ser quirúrgico, y aquí se opta un poco más frecuentemente en las fracturas de diáfisis por esta estructura metálica que se coloca a lo largo del hueso que corresponde a un clavo endomedular. Es una osteosíntesis, entre paréntesis, clavito endomedular. Bien, listo. Y aquí sobre todo les pido correrse los datos clínicos, el hematoma de Enneking y la lesión del nervio, hematoma de Enneking para las proximales y la lesión del nervio radial para las de diáfisis del tercio medio. ¿Ok? La fractura supracondílea. Las supracondíleas justamente son estas que ocurren acá por encima de los cóndilos del húmero, por encima del cóndilo radial y cubital. Son más frecuentes en los niños, habíamos puesto, ¿no? En los niños. Clínicamente, estas fracturas tienen su fundamento en que generan lesión de la arteria braquial. Y esta lesión de la arteria braquial, además del nervio mediano, del nervio radial y todos los nervios que están por acá, cubital, pero sobre todo el mediano, puede generar síndrome compartimental. Cuando ese síndrome compartimental empieza a generar necrosis de los músculos del antebrazo por el síndrome compartimental, esa necrosis lleva a contracturas de la mano, ¿no? Entonces empiezan a necrosar, a dañar los músculos del antebrazo, la mano empieza a contraerse como si fuera una garra. Eso se llama la contractura de Volkmann, y ese es el síndrome el más temido. El más temido es Volkmann porque genera una contractura secundaria a un síndrome compartimental, y eso puede llevar a una probable amputación. Y eso es típico de esas zonas supracondíleas. Además, puede ocurrir también fracturas de radio, etc. El tratamiento, bueno, en tanto como son niños, puede considerarse manejo ortopédico. Aquí la reducción sí tiene que ser bien hecha si se necesitara, porque cuanto más intento de reducción se hace, más probabilidad de síndrome de Volkmann. Más intento de reducción en manos no expertas puede llevar a síndrome de Volkmann. Bien, listo. Para cerrar esta parte de las lesiones distales del húmero, las fracturas de epicóndilo, no olviden el epicóndilo, es esta estructura de acá, que está encima del cóndilo radial, por encimita, generan lesiones del nervio, epicóndilo genera lesión del nervio radial. Por lo tanto, la limitación va a ser principalmente de la extensión de la mano y los dedos de la mano. ¿Okay? Además, eso desde el punto de vista de lesión nerviosa, pero ojo que pierden función los músculos extensores y los músculos supinadores principalmente, que son los que se originan en el epicóndilo. La fractura de la epitróclea, ya también, el epitrócleo es este de acá, que tiene un canal por detrás por donde pasa el nervio cubital. Por eso la fractura de epitróclea genera lesión del nervio cubital. El compromiso del nervio cubital básicamente está relacionado a la sensibilidad del cuarto y quinto dedos. Además, que aquí se originan los músculos flexores de la mano, los músculos pronadores del antebrazo. O sea que la flexión y la pronación también se ve comprometida. ¿Qué les sugiero recordar acá? Sobre todo los nervios que pasan por cada uno de los lados, tanto por el lado del epicóndilo y el lado de la epitróclea. La epicondilitis y epitrocleitis están relacionados justamente a la lesión de estas apófisis, pero no a la fractura, sino al proceso inflamatorio. La epicondilitis es el proceso inflamatorio del epicóndilo que se da sobre todo en los tenistas. La epicondilitis se denomina el codo del tenista, mientras la epitrocleitis se le denomina el codo del golfista. Tenista y golfista. ¿Okay? Bien. Seguimos con las lesiones del miembro superior. Vamos a la luxación del codo. La luxación del codo, aquí hay pocos datos, deben recordar que es la más frecuente de los niños, sobre todo la luxación posterior, que es justamente la que vemos acá en la radiografía. El cúbito con su radio yéndose hacia atrás. Esa es la más común de todas, en los niños. De hecho, es una de las luxaciones más frecuentes de los niños. La luxación anterior es rara, pero dentro de su rareza deben recordar que la luxación anterior puede estar asociada a fractura de olecranon. ¿Okay? Listo, el diagnóstico de dolor, deformación y disfunción. La deformación acá tiene dos datos. Uno, la deformación que puede darse a nivel posterior, acá ese huequito, ese hachazo en la zona por donde pasa el tríceps, le llamamos hachazo tricipital, simplemente el signo del hachazo. Y además que hay una deformación anatómica acá del triángulo de Nélaton. El triángulo de Nélaton, que es un triángulo anatómico en el codo, se deforma. En general, todo lo que tenga que ver con deformación es luxación. Genera compromiso, lo voy a poner acá al costado, ¿ya? La complicación usual es del nervio mediano, que justamente pasa por delante del código. Y el tratamiento, como todas las luxaciones, reducción, inmovilización y rehabilitación. Bien, no es un tema altamente preguntado, pero al menos algunos datos importantes acá. La subluxación de codo sí es un tema más común. Subluxación de codo, llamado también la subluxación de la cabeza del radio, codo de la niñera, codo de la madrastra, o simplemente pronación dolorosa, que ahorita la vamos a poner. La subluxación de la cabeza del codo es una salida, una dislocación, no de toda la articulación, sino solamente de la cabecita del húmero que sale de su ligamento anular. Cabeza del húmero, perdón, cabeza del radio, disculpen. La cabeza del radio se sale de su ligamento anular. Generalmente es tracción, ocurre por tracción del antebrazo, cuando lo han jalado los niños de la manito, ¿no? Cuando lo han jalado con fuerza, tracción del antebrazo en niños de 1 a 4 años usualmente. Esa tracción se da con el codo en extensión y pronación. Esa es la posición en la que traccionan el antebrazo. Pronado, pronación es así, ¿no? Y así pronado, y con el codo extendido lo jalan al niño, lo jalan y ahí se sale su codito. Extensión y pronación. Clínicamente, no olviden que el niño se manifiesta, se presenta, ingresa de emergencia con el codo en pronado, en pronación, con dolor y semiflexión. Por eso se llama prono doloroso, porque entra con el codito pronado, en semiflexión, así. Pronado y semiflexionado, acá agarrando el codito, ¿no? Muy bien. La radiografía, no olviden que casi siempre sale normal. Por eso el diagnóstico es clínico. Ojo que a diferencia de la luxación, por eso se llama subluxación, esta no suele generar una deformación importante. El tratamiento tiene una secuencia. ¿Se acuerdan la reducción? Ya estamos bailado acá. La reducción incluye
extensión del codo, se extiende y la extensión, mientras se extiende, se tracciona, seguido de una supinación y de una flexión luego. O sea, se extiende el codito, se supina y se flexiona, ¿cierto? Extensión, supinación y flexión. ¿Ya? Maniobra de la Macarena. Voy a poner acá, Macarena. ¿Ok? Bien, esto con la subluxación del codo. Vamos a la fractura de Coles. La fractura de Coles, llamada también de Coles-Pouteau, es una fractura de la metáfisis distal. ¿De quién? Del radio, ¿no? El radio distal es el que se fractura. Es una fractura extraarticular, o sea, no compromete la cara articular. Y además, esta fractura es por caída. ¿Y cómo es la caída? Ahí está, con la mano, caída sobre la palma de la mano. Pero a la palma le habíamos dado un nombre más, al caer sobre la palma un nombre mucho más técnico, caída en dorsiflexión. Es la fractura más frecuente del miembro superior y aumenta su frecuencia, sobre todo cuando hay osteoporosis asociada. Aumenta en la osteoporosis, ¿ok? La clínica parte de hacia dónde se desvía. Esto genera una desviación dorsal y radial. Y esa desviación dorsal hacia el dorso, hacia la parte posterior del fragmento fracturado, genera los signos característicos de ¿qué? Los signos de dorso de tenedor, ¿qué más? ¿Cuál es el otro signo? Bayoneta y el signo de Laugier. Dorso de tenedor, bayoneta y Laugier. Adopta esa posición por la desviación dorsal y radial. Esto genera complicación frecuentemente de ¿qué nervio? ¿Qué nervio se lesiona en fractura de Coles? El nervio mediano. ¿Está bien? El nervio mediano. Por lo tanto, mucho de la sintomatología va a ir relacionado también al nervio mediano, ¿no? Además del dolor, de la deformación en dorso de tenedor que se genera. El tratamiento generalmente es ortopédico. Puede ser quirúrgico, pero la mayoría de veces es ortopédico y esto incluye, ¿qué cosa? Hay que reducir. Y la reducción de la fractura de Coles es ya también en dirección contraria a su desviación. Si la desviación era dorsal, se había desviado hacia el dorso, la mano, hacia donde tiene que regresarlo, hacia la zona ventral. Por eso se tracciona y se aplasta hacia adentro. A veces solo traccionando puede regresar, pero se trata de regresar la parte rota hacia adentro. Una reducción ventral. Esta es parte de la maniobra de Malgame, ¿no? Reducción ventral. Y luego sigue un yeso braquio palmar por 3 semanas y luego de las 3 semanas, cuando ya hay evidencia de formación de callo, un yeso antebraquio palmar o yeso de Coles por 3 semanas más. Un yeso al comienzo hasta acá y luego solo uno más cortito. Entonces, 3 semanas braquio palmar y 3 semanas antebraquio palmar. En total, ¿cuántas semanas son? 6 semanitas de yeso, ¿ok? Si es que ya hay compromiso importante de partes blandas y demás, se podrá optar por procedimientos ya quirúrgicos. La fractura de Smith, ¿están viendo? La fractura de Smith es el Coles inverso, o el Coles al revés, voy a poner acá, el Coles invertido. También genera una fractura distal del radio, pero la caída es distinto. Caída ya no sobre la palma, sino sobre el dorso de la mano. No en dorsiflexión, dorsiflexión era arriba Coles, esto es sobre el dorso. Se le llama también de Goyrand-Smith. Es el otro nombre. Bien. La desviación ya no es dorsal, aquí la desviación es ventral. Y eso puede generar, esta desviación ventral da el signo característico de pala de jardinero. El tratamiento usualmente es quirúrgico, un poco más de frecuencia, porque esto ya como se va hacia la parte ventral, ya por delante ya pasan más estructuras, flexores, el nervio mediano, fascias y demás, mucho más que por la zona dorsal. Y esto por lo tanto, al haber más compromiso de partes blandas, ya puede meritar mayor posibilidad de compromiso de tratamiento quirúrgico. Listo. Acuérdense, hay harta información que recordar. En el caso de codito, no olviden la maniobra de reducción y cómo es que vino el niño, ¿no? El niño traccionado con el codo de pronación. En Coles, acuérdense que es de la parte, una fractura extraarticular del radio, caída en dorsiflexión que genera una desviación dorsal, signo del dorso de tenedor. Y Smith genera es una caída sobre el dorso de la mano que genera el signo de pala de jardinero, ¿no? Resaltando lo más puntual. Las lesiones complejas de la lusofractura Montegia, Galeazzi, es Lopresti, no olviden, acá se ha cruzado, esto es Montegia, esto es Galeazzi, ¿ya? Galeazzi y Montegia, mejor lo vamos a acá, para no generar mayor confusión. Esto es Galeazzi y esto es Montegia. ¿Por qué? Porque Montegia lleva su radio del lujo al monte Montegia, radio de lujo, tiene luxación proximal de radio. Eso es la Montegia, ¿no? Montegia incluye luxación de radio, por eso es una radio de lujo al monte. Luxación de radio proximal. Y además de la luxación de radio proximal, se incluye fractura de cúbito. Luxación proximal del radio y fractura de cúbito. Y Galeazzi incluye una luxación radiocubital distal. ¿Se acuerdan? En la parte distal no se dice luxación de cúbito. Se habla de radiocubital porque es el ligamento radiocubital distal el que se le termina lesionando.